Hablar de la madurez en las historias que amamos es, irónicamente, hablar de una de las crisis creativas más tristes e infantiles que he visto en los últimos años. No sé si se han dado cuenta, pero últimamente la única forma que tiene la industria de hacernos sentir que una obra creció con nosotros es arrebatándole toda la esperanza y para ahogarla en sangre y desesperación. Es por eso que hoy quiero que hablemos de un patrón que genuinamente detesto. Si han estado prestando atención al mundo de la cultura pop y los cómics últimamente, seguro notaron algo que hace mucho ruido. Por un lado, tenemos esta absoluta locura de Absolute Batman, valga la redundancia, donde Bruce Wayne ya no es el clásico millonario metódico. Su mamá ahora está viva, él es una mole de músculos que parece Bane que ni siquiera entra correctamente en un panel, y el icónico logo en su pecho es ahora una maldita hacha de guerra. Por otro lado, vemos los nuevos artes conceptuales y los cómics planteados para Ben 10, con diseños súper oscuros, tristes, un aura hiper adulta que parece el Carnitrix, y con un Vilgax que aparece de lleno en el primer capítulo para irradiar una vibra violenta y cruda, con literalmente una marca sangrante en su labio y su ojo. Y quiero dejar algo claro. Todo esto es visualmente increíble y tiene un nivel de aura que deja a Piccolo en segundo plano. Y además, te dejan como tonto queriendo ver más y más, ¿para qué negarlo? Pero cuando te detenés un segundo, rascas esa superficie, te das cuenta que lo que estamos viendo es algo que a mí me gusta llamar las parodias absolutas. Básicamente, la industria tomó todas las franquicias populares que nos formaron, que nos dieron identidad de niños, y decidió que la única forma de hacer que se sientan maduras o relevantes para el público moderno es inyectándoles esteroides por un tubo y cinismo absoluto. Confunden de una forma muy dolorosa el impacto visual con una verdadera profundidad narrativa. Parece que hoy en día existe una necesidad imperiosa por crear historias pensadas pura y exclusivamente para que uno o dos de sus paneles se conviertan en un perfecto clip de TikTok. Son paneles o escenas que sacas de contexto y puestas en un short con un poco de música épica de fondo te hacen decir ¡Wow, hermano! Esto es cine. Pero la tristeza es que cuando asumís que el resto de la historia existe, terminás por unir los puntos y te das cuenta de que no hay alma, no hay historia y todo se cae a pedazos. ¿Y saben qué es lo que más me duele de todo esto? Que esto no es culpa ni de Warner, ni de DC, ni de Cartoon Network. Es un virus que se está esparciendo el resto de franquicias. Y para demostrarles cómo esta maldita necesidad de la industria por volver más edgy las cosas está arruinando el corazón de las historias, tenemos que hablar de la joya intocable de Transformers. El cómic que medio internet jura que es una obra maestra y lo mejor de la franquicia. Transformers Skybound. Quiero serles sumamente honesto. Hablar de Skybound es algo que vine intentando evitar por muchísimo tiempo. Más que nada porque no quisiera ponerme a más de la mitad de mi público en mi contra, simplemente porque, más de la mitad del fandom está maravillado con esto. Pero siendo fiel a ustedes y a lo que siento, estos cómics ante mis ojos no son ni el pináculo de Transformers ni siquiera una buena referencia a Generación 1. Son simplemente cómics mediocres y tristemente el ejemplo más perfecto del síndrome de la parodia absoluta. Partamos por entender algo fundamental. Este es de los poquísimos productos en la franquicia que se hacen, desde su concepción, con una clasificación abiertamente para adultos. Esto, en teoría, debería darles una libertad creativa maravillosa para explorar dilemas morales complejos, como se hacen, al menos, en las versiones más infantiles de la franquicia. El problema es que se utilizó esta libertad para ser más edgy que los loquendos con Dragon Ball AF. Y no estoy exagerando ni un poco cuando digo que el tono de estos cómics es una búsqueda general de constante esencia, en el sentido más puro, violento y adolescente del general Tablos. Cada capítulo parece tener una cuota obligatoria, con una escena metida con calzador solamente para recordarte, mira la sangre, esto es para adultos. Desde volar a quemarropa a la cara de Bumblebee, hasta ver que Optimus se tenga que arrancar un brazo de pura desesperación para pelear, o a Starscream siendo mutilado sin piedad. Y quiero que me entiendan, el problema no es que exista la violencia. El problema real es cuando esta violencia se utiliza como un shock baratísimo para traicionar la confianza del espectador. Te construyen escenas que son genuinamente hermosas, momentos cálidos como Optimus mostrando su lado pacifista,
arrodillándose y respetando la vida de un simple venado, o un lindo momento de camaradería entre los Autobots. Pero, ¿construyen algún mensaje sobre esto? No. Estos momentos existen para hacer que la violencia posterior duela más de forma gratuita. Era absolutamente necesario y trascendental que Megatron desentierre y profane el cadáver del venado para demostrarnos lo edgy y malvado que es. Evidentemente no. ¿O era necesario que el asesinato de Tailbreaker, un personaje que si solo conoces estos cómics de Transformers es imposible que tengas algún vínculo con él, sea de una forma tan brutal que posiblemente tenga que censurar esto en la edición? Absolutamente no. Acá no se busca que la historia avance con naturalidad, ni dejarle algún mensaje o enseñanza al espectador. Lo único que se busca es fabricar una viñeta viral y ser edgys por el puro placer de serlo. Y esto me lleva al segundo gran síntoma de las parodias absolutas, y quizás el que más me rompe el corazón. Esto es cuando agarran a un personaje que llevan construyendo por décadas con un legado y los flanderizan, agarran toda su hermosa complejidad, esa escala de grises que los hace humanos, y los rebajan a arquetipos trágicos, básicos y deprimentes. Solo miren por favor lo que le hicieron al pobre Starscream. Le das un arco inicial de manipulador, traicionero, para luego obligarlo a ser una máquina de matar por control mental de Megatron. Y cuando finalmente el tipo recupera su voluntad, la historia elige que él desea suicidarse antes de seguir lastimando a otros, porque él era una pobre víctima y él era un alma buena. Y hermano, así es como le acaban de extirpar al personaje la característica que le dio vida durante más de 20 años, su convicción y su ambición que lo definen como personaje. Starscream nunca fue el incomprendido trágico de ninguna de las series de Transformers. Él era un traidor brillante y ambicioso, dado a que él genuinamente se lamentaba al ver a Megatron como un líder fracasado, el cual llevaba a su raza y su facción hacia la ruina. Pero claro, como ahora todo tiene que ser para adultos, hay que forzarlo a ser un alma torturada, oscura y deprimente. Y voy a hacer una aclaración. Mi problema no es que quieran hacer algo nuevo con el personaje. Mi problema es que literalmente el Starscream de estos cómics parece una parodia de cualquiera de sus otras versiones. Eso sí, con un pasado y escenas trágicas porque no podemos dejar de ser darks y edgys en cada capítulo. Y por favor no me hagan ni hablar de Optimus Prime. Nos entregaron a un líder que se siente menos solemne que cualquiera de sus otras versiones. Un tipo que se supone que carga con el peso de milenios de guerra, pero que vive dudando, llorando y lamentándose por cada respiro, únicamente porque los escritores creen que el llanto constante equivale a un drama real, cuando por definición de la propia serie, él es un Prime. Él tiene la sabiduría de los líderes anteriores y por eso él toma decisiones que aunque le duelan, él siempre sabe que son las correctas. Es por eso que hay versiones que parecen tan estoicas y completamente nobles como la de Prime, o incluso versiones que aún en su ignorancia siempre priorizan este tipo de decisiones como la de Animated y no destruyen este concepto de mira, soy Optimus, tomo las decisiones difíciles y es por eso que soy el líder. Pero esto nos arrastra inevitablemente al punto final. El pecado capital que cometen Absolute Batman, los nuevos cómics de Ben 10 y Transformers Skybound. La manía de romper las reglas más sagradas e intocables de su propio universo. Y no lo hacen por un mensaje temático o revolucionario. Lo hacen simplemente para generar un plot twist que puedas tuitear. Y voy a traerme algo que viene desde hace mucho antes. No sé si han leído los famosos cómics de Injustice. Yo honestamente estos cómics los empecé a leer no por conocer el videojuego, de hecho los leí cuando ya estábamos por Injustice 2. El tema es que los empecé a leer simplemente porque teníamos la viñeta con Superman matando al Joker y luego de eso me llegó la viñeta de Superman utilizando un anillo de linterna amarilla. O vamos de vuelta ahora con Batman. Que él rompa sus tradiciones, es decir, que él sea de clase baja, que tenga a su madre viva o que cambien los Batarangs por el hacha legendaria que lleva en el pecho, me parece perfecto. Es válido siempre y cuando se cuide el núcleo, el corazón del personaje. Batman es ingenio, es superación a través del trauma. Puedes reinventar todo un mundo sin obligarlo a caer en los absurdos. Lo mismo va con Superman. Puedes hacer todo y de hecho Injustice lo corrige al final al mostrarnos que este Superman perdió la esperanza y el resto de sus personajes también. Pero en Skybound tenemos el delicado tema de Lita Prime. Ya lo comenté en el video de por qué es tan difícil reemplazar a Optimus Prime.
Pero en resumen, y para dar contexto a todo el mundo, Elita es un personaje que con poquísimas encarnaciones en la franquicia y en casi todas ellas, ella siempre es una guerrera de alto rango y tiene un romance con Optimus. Y aquí nos la presentan como una versión rota de ella en todos los aspectos, al haber pasado tantos años sin Optimus y teniendo que ella liderar la guerra. Cosa que tendría todo el sentido del mundo, hasta que ella usa frases y argumentos que son literalmente los mismos que usan los Decepticons, y hace lo mismo que Starscream en cualquier historia de Transformers, crearse una mejor líder y quitarle el poder de la sagrada y legendaria Matrix de liderazgo a Optimus, que para los que no tienen mucho contexto de Transformers es uno de los objetos más importantes y poderosos y con reglas más específicas para poseerla de toda la franquicia. Siendo que en varias versiones, si la toca alguien que no es digno, literalmente se hace polvo. Pero en esta versión, resulta que heredar el milenario poder de los Primes es tan fácil como hacer lo que es mejor para Cybertron. Entonces, ¿por qué el papá de Spike se sacrificó al principio de esta historia para recargar la Matrix? O más simple, ¿por qué los Decepticons en general no son dignos portadores si su motivación en el 90% de continuidades es que la raza cybertroniana conquiste el universo? ¿Acaso no sería eso lo mejor para Cybertron? Esto destruye sobremanera, pisotea y escupe sobre el bendito y hermoso concepto de ser digno de portar la Matrix de liderazgo. No les importó el peso cósmico del artefacto porque simplemente necesitaban una escena choqueante. Una tan choqueante que aún varios meses después de que se filtró el panel, aún la seguimos hablando. Necesitaban una viñeta brutal para que la gente presuma en redes sociales y digan: miren, es Elita Prime, es real. Miren, es Elita Prime y ahora ella es capaz de utilizar el sable estrella, el arma más popularmente poderosa de toda la franquicia. Solamente porque necesitaban atraer más a los fans de la franquicia, dado a que, bueno, no saben hacer historias nuevas con calidad y sustancia. Llegados a este punto, mi conclusión es simple pero dolorosa. Siento que detrás de cada nueva página que leo de estas obras que se hacen llamar maduras o modernas, no hay absolutamente nada más allá de lo que se lee a simple vista. Son historias disfrazadas de adultas, con momentos choqueantes puestos adrede para farmear aura y clics en redes sociales, o que todos vayamos a querer ver el contexto. Pero ya sea con un Batman de 3 metros saltando un edificio por Ciudad Gótica, o un Ben 10 con una escena de militares disparando en su primer episodio, o Optimus Prime perdiendo pedazos de metal y dignidad a cada segundo, lo único que podemos sacar en limpio es que la industria actual tomó la calculadora y eligió el camino mediocre pero sumamente rentable. Ser solo impacto, sin importar qué es lo que haya que sacrificar en el proceso. Y como conozco a mi público habitual, sí, esto originalmente era el video análisis de los cómics de Skybound, pero terminó siendo este primero. Eventualmente les prometo que va a salir el otro video, pero primero tengo que aprovechar que puedo volver a grabar videos y ponerme al día con ciertas cosas. Yo soy Shoke y si te gustó esta nueva forma de edición de videos, déjamelo aquí abajo en los comentarios. O si en general te gustó el video, por favor déjame un me gusta. Eso me ayuda muchísimo más de lo que crees. Muchísimas gracias y no te quito más tiempo.